Gracias. Debemos decir de que un transformador es un cuerpo que va a adaptar una tubería que tiene una forma definida a otra tubería que tiene otra forma. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos observar de que hay una tubería rectangular, prismática, y que lo voy a unir con una tubería cilíndrica. Si nosotros intentamos hacer un desarrollo en el cual solamente involucre el rectángulo y que una directamente al círculo, ustedes saben que eso no se va a poder, porque si tenemos inicialmente el prisma, al momento de tratar de juntarlo a un cilindro, el cuerpo se va a arrugar, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es generar divisiones, o es generar, perdón, pliegues, ¿sí? al transformador, de tal manera de que podamos generar justamente la adaptación de una forma a otra, ¿ya? Ahora, ¿cuántos pliegues? ¿Cuántas divisiones? Eso tendrá que ser un dato del problema. En este caso, se ha creído pertinente generar 12 divisiones, tal cual también se le está dejando o se le va a dejar en su lámina. 12. Es una parecida a esta, casi igualita es. ¿Ya? Ahora, de estas 12 divisiones, obviamente se van a generar pliegues. O sea, vamos a doblar la lámina, vamos a doblar la cartulina y de ahí vamos a pegar. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que estos pliegues van a ser trazos que ya no van a ser trazos auxiliares ni de proyección, sino van a ser trazos con lápiz H que van a quedar en la figura. O sea, van a ser aristas que se noten. ¿Ya? Cuando nosotros vayamos a la visita de empresa, ustedes van a ver justamente de estos transformadores hay bastantes. ¿Ya? Van a ver transformadores y van a ver que justamente van conectados con pliegues. Claro que van a haber menos pliegues, 3 pliegues o 2 pliegues. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los puntos que tiene acá la base, en este caso tiene 4, yo voy a dividir el número, valga la redundancia, el número de divisiones entre 4. O sea, 12 o 360 grados que tiene la circunferencia entre 4 me da 90 grados. ¿Qué significa? Que cada 90 grados debe unirse con un punto en la base. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo acá tengo 12, voy a comenzar con el punto 1, 2, 3 y 4, lo uno con el vértice A, llamémosle. El mismo punto 4, 5, 6 y 7 lo voy a unir con el punto B. 7, 8, 9, 10 con el punto C y 10, 11, 12 y 1 nuevamente con el punto D. ¿Ya? Fíjense que siempre va a haber un punto en común a 2 puntos en la base. Son estos 4 que están acá. ¿Sí? Esos son los puntos en común que hay en la división de la circunferencia con los puntos de la base. Ahora, si esto genera, le decía, aristas acá, también va a generar aristas aquí. ¿Cierto? El detalle está, si en un examen esto se puede volver más interesante, si nosotros rotamos, ¿dónde está? Acá está. Rotamos un poco esta figura, ¿eso qué va a significar? En el caso anterior, los pliegues que estaban adelante se alineaban con los pliegues que estaban atrás, por eso que se veían solamente uno, nada más visible. Pero en este caso, como lo estoy rotando, los pliegues que están adelante no están alineados con los pliegues que están atrás. ¿Eso qué significa? Que acá va a haber no solamente visibles, sino también va a haber ocultos. ¿Ya? Y el trabajo se vuelve un poquito más interesante. Muy bien, hasta ahí todo claro. Ojo, vuelvo a repetir, hasta ahí todo claro. Hasta ahí todo claro, porque después no me digan, profesor, mire de nuevo y tanta cosa. Hasta ahí todo claro. ¿Otra vez qué? ¿Pero qué? Pues lo único que he hecho es el número de divisiones, que es un dato del problema. Una vez que genero las divisiones, uno con los repetidos vértices. Si hay 6 vértices, por ejemplo, 360 entre 6, ¿cuánto es?
¿Ah? 60 grados. Entonces cada 60 grados tendré que ponerlo para cada división, ¿cierto? Entonces, el número de divisiones es un dato del problema, ¿ya? Entonces, una vez que tengo eso, hasta ahí no hay problemas. Por eso le digo, hasta ahí normal. Hasta ahí normal. Sí, muy bien. La segunda fase que viene es el cálculo de las verdaderas magnitudes, ¿cierto? En las verdaderas magnitudes voy a hacer por unas cuantas nada más, ¿ya? Lo voy a hacer con el método del giro. Ojo, ya ustedes lo han hecho anteriormente para pirámides. ¿En qué consiste? Por ejemplo, para este primer pliegue, voy a tomar la distancia de este punto acá y esta recta la estoy girando hasta aquí, llega hasta este punto, ¿cierto? Una vez que está aquí, esto lo proyecto hacia abajo, ¿sí? ¿A qué altura? ¿Cuál es el punto que está girando? Es el que está en el círculo, es el que está girando. Entonces, ¿hasta qué altura? Hasta la altura donde está el punto, aquí, ¿sí? Y ese punto está aquí, lo uno nuevamente con la base. ¿Qué significa? Que esta línea es la verdadera magnitud de esta línea, del primer punto. Llamémosle A1, ¿sí? A, B, C y D. Y de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Antehorario, ¿ya? Para A2, el mismo trabajo. Desde aquí, trazo un arco, me llega a este punto, ¿sí? Y esto lo desciendo hasta donde está la altura de esta parte. Y acá está el punto. Esto lo uno con el vértice. ¿Qué significa? Que esta línea amarilla es la verdadera magnitud de esta línea, ¿sí? A2. Si ustedes se dan cuenta, como hay bastantes líneas que están pegadas, he utilizado una serie de colores, ¿sí? Blanco, amarillo, cian, verde. Blanco, amarillo, cian, verde, ¿sí? Esa secuencia de colores, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, para el color cian, lo giro hasta que esto de acá se convierte en paralelo a la línea tierra, y esto de acá lo proyecto y me coincide con el cian, ¿sí? Ahora, si te dan cuenta, acá también hay líneas continuas y hay líneas ocultas. En realidad, cuando ustedes dibujan en la lámina, todas son continuas. Sino que acá, ¿por qué he hecho esto? Para evitarme estar numerando acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y para estar evitando colocar números acá, que van a estar demasiado pegados, ¿ya? Por eso estoy manejando serie de colores, ¿ya? Los que están continuos son los que están los pliegues de abajo, y los que están ocultos son los pliegues de arriba. Verifiquemos. Por ejemplo, con el amarillo, punto D10, este tendría que ser el número 10. Esto lo llevo hasta convertirlo en una horizontal aquí y proyecto. Supuestamente me tiene que coincidir con una amarilla oculta, ¿cierto? Ahí está, me coincide con la amarilla oculta, ¿ya? Y esto se une con el vértice aquí, y esto sería la verdadera magnitud de ese pliegue, ¿ya? Entonces, lo mismo se repite para todititos los pliegues. Ojo, de este pliegue voy a generar 4 verdaderas magnitudes. De este punto voy a generar 4 más. De este punto 4 más para arriba. Y de este punto 4 más para arriba. Todo eso se proyecta abajo y se une con el vértice. Y tengo la verdadera magnitud de todos los pliegues, de los 12 pliegues, ¿ya? Ahora, al momento de formar la maqueta, esta parte inferior y esta parte superior no pueden tener tapa, porque supuestamente este transformador sirve para unir dos conductos, para un flujo de material. Pero si le pongo tapa, no va a haber ni un flujo, ¿cierto? Entonces no le voy a poner ni base inferior ni base superior, ¿ya? ¿Qué más? Al momento de formar la maqueta, igual que en la vida real, si yo pretendo unir este cuerpo a partir de una línea pliegue, esa línea pliegue no tiene resistencia, no tiene fuerza, sino su función es justamente generar o formar la parte cilíndrica, o sea, va a estar un poco flexible. Entonces no puedo utilizar esos puntos como unión, porque si no, el cuerpo va a estar, pues, ¿con qué término decirlo?
muy débil. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con una línea aparte, llamada línea de costura. Es esa línea amarilla que está acá. De preferencia, es una línea que sea de una vez paralelo a la línea tierra. De tal manera que cuando lo ubique acá, ya va a estar en verdadera magnitud. Va a ser la línea que está más afuera. ¿Sí? Ya está en verdadera magnitud. Y empiezo entonces con el desarrollo, teniendo en cuenta, igualito, el método de triangulación. Entonces comienzo, fíjense. Primero empiezo desde la línea de costura. Desde la línea de costura, viene acá, es esta, y está en verdadera magnitud, esta línea amarilla que está acá, y está en verdadera magnitud acá, y esto lo llevo aquí. ¿Sí? Dibujo un círculo, y la línea la dibujo a cualquier inclinación. Es como que yo llevo este círculo acá, y la línea la dibujo a cualquier inclinación. Ya, por ejemplo, ahí. El siguiente punto, ¿quién va a ser? El siguiente punto va a ser el punto 2 o el punto A. A ver, según su criterio. El siguiente punto que yo ubique. ¿Va a ser el punto 2 o el punto A? Porque tengo ubicado ahorita 1X. Ya vemos esto de X. ¿Va a ser A o 2? ¿Qué tendría que ser? Porque por método de triangulación, si tengo dos puntos conocidos, puedo ubicar un tercero. Eso lo hemos visto ya en pirámides. Entonces, ¿qué punto voy a elegir? ¿Qué punto voy a encontrar? Si tengo dos puntos conocidos, 1 y X. O sea, tengo esta recta. ¿Qué punto sigue? Sigue A, ¿cierto? Porque si yo le coloco 2, si yo quisiera ubicar el punto 2, necesitaría dos distancias. Necesitaría X2 y 1,2. 1,2 lo tengo, sí. Esta distancia de acá. Oiga, pero usted la vez pasada nos dijo de que esto de acá es la cuerda y que tenemos que tener longitud. Sí, pero al momento de unir, acá también no va a ser recto, sino también voy a utilizar la cuerda. Y finalmente se va a formar una curva al final. O sea, ahí sí puedo tomar la distancia directa. ¿Ya? 1,2 sí la tengo, pero X2 no la tengo, ni siquiera está conectado. X2 ni siquiera está conectado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? A. ¿Tengo XA? Sí, sí tengo XA. ¿En dónde está? Está aquí en verdadera magnitud porque la base está en plano de canto y es paralelo a la línea tierra. Por lo tanto, ¿tengo XA? Sí, tengo XA. Ahí está. Hago centro en X y trazo esta circunferencia. Sí. Tengo A1. Sí, es la línea amarilla. En este caso la línea amarilla continua. Acá. A1. Ahí es. Entonces, uno aquí, uno acá. Y ya está. Ya tengo ubicado X, A y 1. ¿Quién sigue? ¿B o 2? 2. ¿Cierto? Porque tengo A2, sí. 1, 2, sí. ¿Cierto? Tengo que ver que tenga esa conexión, por si acaso. Entonces, acá, esta distancia va a ser la misma para todos. De 1 a 2, 2, 3, 3, 4, hasta 12, va a ser la misma. Entonces, esta la traslado acá arriba. Acá, ¿qué necesito? Necesito A2. Perdón, acá había la línea blanca, era de... Sí, esta era la línea blanca. No era la línea amarilla, era la línea blanca, A1. Para ubicar A. La línea blanca continua está acá. Si se dieron cuenta del error, ¿cierto? Había tomado el punto 2 y era el punto 1. Ya, ahora sí recién tengo A. Entonces necesito 1, 2, aquí está. Necesito A2, sí, es la línea amarilla. Muy bien, la línea amarilla. Ahora sí, es esa. Y 1 acá. Significa
de que esto es 2. Acá todavía no 1, ¿ya? Lo voy a unir al último con una curva. 3, necesito 2, 3 y A3. 3 es el cian. Cian continuo. ¿Dónde está? Está acá. 3. Simplemente 1 con la intersección. Ahí está. Y esta circunferencia lo sigo trasladando al siguiente punto. 4. 4 es el verde. Continuo, de este lado. Ahí está. Ahora fíjense, ubicaré 5, estoy acá, en el punto 4. ¿Me voy a 5 o me voy a B? B, ¿cierto? Cuando tengo este punto en común, significa que ya tengo que cambiar de punto en la base. Entonces, ¿qué necesito? AB, que está acá. Y necesito B4, que es el blanco continuo, porque está abajo. Y está acá. Va a haber líneas que le van a salir muy pegadas, o sea, prácticamente ustedes en la lámina van a tomar la misma distancia. Ahí está. Y me da el punto B. Y de ahí el trabajo es el mismo hasta completar todo. 5. B5, necesito 4, 5, ahí está. Y B5 es el que está con amarillo. Muy bien. Entonces, ¿dónde está amarillo continuo? Ubiquémoslo. No está acá. Está acá. Y me da el punto 5. El punto 6 es el cian. Tomo acá, el cian continuo. Arriba son los mismos puntos, las divisiones. Y tengo el punto 6. 7. 7 es el verde continuo. Ahí es. Una vez que llego al 7, que es el punto en común a dos vértices que están abajo, aquí, tengo que cambiar. De B me voy a C. ¿Sí? Entonces me voy de B a C. Y me voy acá de C7, que es el blanco discontinuo. Y así sucesivamente hasta terminarlo completo, o ya queda por entendido ya que tiene que completarlo todo. ¿Ah? ¿Queda por entendido? ¿Sí? Ahí les dejo al final, lo único que hay que seguir nada más. Y al final, ya saben, le paso comando polilínea, y al momento de editarlo, comando pedit, selecciono y le doy fit o curvar, creo que lo tienen ustedes. Ahí es, y se vuelve una curva. ¿Ya? Entonces ya quedan ustedes en continuarlo.
¿Ok? Pero el método es el mismo. Si empiezo en 1, al final debo terminar en 1. Si empiezo en X, al final debo terminar en X también, ¿ya? Muy bien. En el examen se les va a decir, por ejemplo, también que avancen, por ejemplo, porque he visto que algunos avanzan en sentido de horario, otros en horario, etc. Entonces, para uniformizarnos, en el examen se les va a decir, deben avanzar el punto tal, y va a venir impreso también el punto desde donde van a empezar el desarrollo, para que no haya problema, ¿ya? Para que les alcance la lámina. Muy bien. En el examen, en el caso de los codos, ojo, tenemos dos tipos, como les había dicho, codos de igual diámetro y codos de reducción. En el caso de los codos, no es necesario dibujar vistas, sino solamente voy a dibujar una y voy a dibujar un círculo el cual me va a servir para los cálculos. Acá, básicamente, necesito los siguientes datos. En primer lugar, ¿de qué diámetro es el codo? ¿Ya? En segundo lugar, ¿cuál es la distancia que hay desde este centro hasta el inicio del codo? ¿Sí? Esta línea que acabo de dibujar acá puede ser un dato también. Si no me dan ese dato, asumo inmediatamente el diámetro de la tubería a esa distancia. O sea, ¿qué significa? Si el diámetro mide 50, también 50 ahí. ¿Ya? Porque eso también puede ser parte del diseño. O sea, que no quiero que mucha separación, qué sé yo, con respecto a un punto centro, al momento de instalar una tubería. O de repente quiero que tenga un radio mayor, ¿sí? Dependiendo del espacio donde lo voy a instalar. ¿Ya? Entonces, si no me dan ese dato de la línea que he seleccionado, entonces asumimos inmediatamente el diámetro de la circunferencia, el diámetro de la tubería. ¿Ya? Otro dato que yo requiero es el ángulo del codo. Ojo, puede ser, ustedes saben que existen ángulos de 90 grados, codos 90, codos de 45, codos de 30, etc. Pero lo bonito del diseño es que yo puedo hacer el codo al ángulo que yo quiera. O sea, puedo hacer un codo de 135 grados, puedo hacer un codo de 152 grados, codo que obviamente no hay, pero que lo puedo hacer, ¿cierto? ¿Cuánto sería el ángulo máximo de un codo? Pregunta. ¿Ah? 180, efectivamente. Porque si nosotros nos pasamos de 180, entonces las tuberías van a chocar, ¿cierto? Entonces, podría ser 180 el máximo para que avancen las tuberías de manera paralela. ¿Ya? Muy bien. Ahora, y un último dato es, ¿cuántas partes va a tener el codo? También es una pregunta importante. Porque el codo no se va, ese codo que ustedes conocen cilíndrico, no se va a desarrollar en una sola pieza, sino tengo que hacerlo por partecitas. ¿Ya? En este caso, el dato es que el codo es de 90 grados, lo vamos a resolver acá aparte, y que tiene 4 partes. Muy bien. Una vez que tengo eso, fácil, como no me han dado la distancia de esta línea, voy a asumir una distancia igual al del diámetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a dividir, ojo, voy a dividir el ángulo 90 grados entre lo siguiente. La fórmula para dividir el ángulo del codo es el siguiente: 2 entre paréntesis por n menos 1, en donde n es el número de partes. Por ejemplo, ¿en cuántas partes quiero generar yo? 4. Como ustedes ven lo que está de Cian, ¿cierto? Entonces 4 menos 1, 3, por 2, 6. Significa que el ángulo de 90 grados lo voy a dividir en 6 partes, ¿cierto? Entonces en la lámina ustedes tendrán que dividir 90 entre 6, ¿cuánto es? ¿Ah? 15 grados, muy bien. Entonces yo voy a coger acá cada 15 grados, claro que en AutoCAD es facilito porque yo tengo mi matriz polar, en donde digo acá, selecciono este objeto, el punto centro va a estar acá, voy a repartir en 90 grados, y acá en vez de 6 le pongo 7. ¿Por qué? Porque estos 7 objetos me van a dar 6 divisiones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ahora, todavía acá está camuflado el diámetro de la tubería. Entonces, ¿qué hago? Voy a trazar un arco
con la parte interna de la tubería y con la parte externa de la tubería. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. En los 90 grados. ¿Sí? ¿Quedó claro? He trazado un arco interno por la punta interna del diámetro y el otro por la parte externa del diámetro. ¿Ya? Y, ojo, voy a borrar, en este caso, la primera división y la última, como ustedes pueden apreciar acá, es una parte del codo. Pero lo que está dentro van a avanzar de 2 en 2. ¿Qué significa? Que acá voy a borrar esta línea, porque estas dos divisiones van a ser una parte del codo. Acá también borro esta línea, porque estas dos divisiones van a ser una parte del codo. O sea que la primera división y la última división es una parte del codo. Y lo que está dentro, cada dos divisiones es una parte del codo. ¿Quedó claro? ¿Ya? Por eso que es 2 por n menos 1, porque al final una se reparte en 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago a continuación? Voy a trazar líneas tangentes. Fíjense. Trazo tangentes externas, acá. Vamos a hacer siguiendo este formato. Color cian. Voy a trazar líneas tangentes, ¿sí? A los arcos. Esta lo trazo hasta la división que corresponda. En este caso lo trazo aquí, ¿ya? De aquí trazo otra línea tangente al arco hasta la siguiente división. Ahí está. Y ahí está. Y esto nuevamente lo uno ahí. Aquí nuevamente trazo la tangente. Y nuevamente cierro. Y aquí nuevamente la tangente que me va a coincidir acá en el punto final. Ahí está. Entonces ahí están las 4 partes que están acá, ¿cierto? Luego voy a dividir al círculo en un número de partes. Por ejemplo 8 partes. Y de cada una de estas proyecciones, de cada una de estas divisiones voy a proyectar. Pero ya puedo borrar estos arcos ya, que ya no me sirven. Borro este arco y borro el de acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Siguiendo nuevamente el formato, líneas amarillas. De cada una de estas divisiones voy a proyectar. Proyecto, proyecto y proyecto. Proyecto solamente hasta la división nada más. Y a partir de esto trazo paralelas a las paredes del codo. Proyecto, proyecto y proyecto. A partir de esto trazo paralelas a las paredes del codo. Proyecto, proyecto, proyecto. A partir de esto trazo paralelas. Proyecto, proyecto y proyecto. O sea que en definitiva lo que tengo acá y hasta acá, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Entonces empiezo con el desarrollo. Ojo, si ustedes se dan cuenta, si yo tapo lo que está acá y me quedo con esto pequeño, lo que está ahí, ¿qué es lo que tengo? Tengo un cilindro recto truncado, ¿cierto? Y hemos visto el cilindro recto truncado. ¿Qué es lo que hago? Proyecto de la base, porque en este caso no coincide, proyecto de la base, ¿cuál es la longitud? El perímetro o la longitud de la circunferencia, ¿cierto? Este perímetro de la circunferencia lo divido entre el mismo número de partes que he dividido acá y todo lo proyecto hacia arriba. Y entonces empiezo a proyectar. Voy a alinearlo para que se entienda mejor. Ahí está. Y empiezo a proyectar. Por ejemplo, empiezo el más pequeño. Para el primero y el último
Para el primero, que es el mismo que el último, agarro por proyecto aquí, esta altura y esta altura. ¿Ya? Por lo proyecto con el AutoCAD. Para el primero y el último, se ha proyectado acá, ¿cierto? Para el segundo y el penúltimo, que él tiene la misma altura, se ha proyectado ahí. Para el tercero y el antepenúltimo, se ha proyectado ahí, y así sucesivamente. Para los dos que siguen, ahí, y el último, ahí. ¿Sí? Una vez que tengo eso, con mi pistolete cojo y genero la curva. ¿Ya? Ahora, una vez que he hecho esa parte, trazo a cierta distancia, criterio de ustedes, una paralela a esa curva. Ojo, ¿ya? ¿Para qué? Para que en ese espacio queden las pestañas triangulares que ustedes van a generar. Ahora sí, para empezar la segunda parte del codo, ya no voy a empezar del lado izquierdo, sino voy a empezar del lado derecho. Esta distancia, la más grande, la traslado acá. La traslado acá. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Aquí y aquí, las más grandes. La segunda distancia, la traslado aquí. Ahí y la penúltima. La tercera distancia, la traslado aquí. Obviamente a partir del punto que empieza la curva. Aquí, aquí, la tercera. Y así sucesivamente. Entonces, acá me va a dar otra curva. Y nuevamente, genero acá una paralela. Y de este lado, nuevamente, en la primera empecé a la izquierda. En la segunda empecé del lado derecho. En la tercera, nuevamente empiezo del lado izquierdo. El más pequeño viene acá. Y el último, el que sigue, viene acá en la segunda. Y la que sigue. Y así sucesivamente. Y en la última, empiezo al más grande. ¿Sí? Y todos me tienen que coordinar acá en una horizontal al final. Ahora, ¿por qué cambio? A ver, ¿quién me responde? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué empiezo en una parte desde este punto, en la siguiente de acá, en la siguiente de acá y en la siguiente de acá? ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo puedo empezar muy bien, puedo empezar de acá, todos los puntos. ¿Sí? Pero si empiezo de ahí, por acá. Si empiezo el desarrollo todo del mismo lado, aquí voy a obtener esta curva, ¿cierto? La siguiente, si empiezo al mismo lado, obviamente voy a empezar del lado más pequeño y voy a llegar al lado más grande. Significa que voy a empezar acá del lado más pequeño y tengo que llegar al lado más grande. ¿Sí? De pequeño, grande y pequeño. La siguiente también va de pequeño a grande y regresa nuevamente a pequeño. Y la siguiente empieza de pequeño, va hacia el grande y al final se lo va a encontrar. O sea, lo simétrico es arriba. Ahora, ¿por qué de esta manera y por qué no de esta? ¿Por qué? No. La respuesta está a la vista. ¿Ah? No, eso no tiene nada que ver, porque son piezas separadas. Al final, igual te lo hacemos separar. ¿Por qué? Imagínense ustedes, es un dueño de una gran empresa de tuberías y podos. Sus negocios son los tubos y los podos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo me conviene a mí producir? ¿Así o así? ¿Así? Aquí. ¿Por qué? Ahorro material. Así de sencilla la respuesta. Ahorro material. ¿Sí? Acá, si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto material se desperdicia? ¿Cierto? Es por eso que nosotros hacemos desarrollo de esa manera. ¿Ya? Hacemos un intercambio para ahorro de material. ¿Ya? Le debo medio millón porque la respuesta prácticamente. ¿Ya? Eso es con respecto a, ahora sí, al momento de recortar y tener las piezas, no la van a pegar una sobre otra como están, porque ahí sí le va a salir un cilindro, ¿cierto?
tiene la primera pieza y la segunda lo tiene que girar 180 grados, o sea, voltearlo. Y poco a poco voy formando el codo. ¿Ya? Ahora, en el caso del codo, ¿qué ángulo será? A ver, 45 grados. En este caso, en el caso del codo de reducción, acá necesito los siguientes datos. En primer lugar, el diámetro mayor. Necesito el diámetro menor. Necesito el ángulo del codo, que en este caso es 45 grados. Y necesito esta distancia. Igual, ¿a partir de dónde empiezo? Si es que no, tomo como diámetro esa misma distancia. ¿Ya? La repito. ¿Okay? Y también necesito el número de partes. Y el tratamiento es un tanto similar al anterior. ¿Ya? Yo empiezo aquí. Yo empiezo así, de esta manera. Tengo el ángulo mayor, tengo el diámetro mayor, tengo el ángulo de 45 grados, trazo un arco acá, en el ángulo incluido de 45 grados, y cuando llegue acá al punto final, ¿sí? Esta línea debe ser igual que el ángulo, trazo el diámetro, repartido obviamente a radio y radio, mitad y mitad. Hasta ahí tengo esta parte. ¿Qué más? Voy a dividir el ángulo bajo la misma fórmula que he aplicado para el otro tipo de codo. 2 por n menos 1. ¿Cuántas partes va a tener el codo? Va a tener 4 partes. 4 menos 1, 3 por 2 son 6. 45 entre 6, mientras que calculo yo automáticamente con mi matriz polar. Array polar. Selecciono objeto. 45 grados. 7 partes. Un objeto, punto base. Okay. Ahí está. Le voy a exagerar un poco esto. Ahí está. Ya saben, la primera y la última siempre es una parte, es una parte del codo. Una división es una división del codo. La que está en medio, de 2 en 2, sería una parte del codo. Ahí está. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué es lo que voy a hacer? Por otro lado, voy a tener esto de acá. Salud. Por otro lado, voy a tener, igual que el codo, que utilizamos acá, un círculo que me va a permitir hacer unos cálculos, y acá el diámetro mayor. Entonces, empiezo a trazar tangentes. Voy a utilizar acá mi color cian. Empiezo a trazar tangentes. Empiezo de este punto, tangente externa, llega hasta esta parte. A partir de este punto, tangente externa, llego hasta la siguiente división. A partir de este punto, tangente, de manera tangente, llego hasta la siguiente división. Y a partir de este punto, de manera tangente, llego ahí, coincide con el punto final. Estas distancias las voy a trasladar aquí, a partir del punto medio. Ya, la traslado aquí, acá tengo, puede ser una marquita, acá hay una división. La segunda la traslado aquí, voy a hacer otra marquita. La tercera la traslado aquí, voy a hacer otra marquita. Y la cuarta la traslado aquí.
voy a hacer otra marquita. Esta es la altura total, ¿cierto? Y acá va a venir el truncamiento, el otro diámetro, el pequeño. Voy a trasladar el diámetro pequeño. ¿Ya? Y lo único que hago es el cuerpo cónico y lo uno hasta que forme el cono acá. Fíjense, estoy formando un cono recto. Ojo, un cono recto. Y ustedes saben hacer el desarrollo de un cono recto, no hay ningún tipo de problema. Acá facilito, solamente encuentran el ángulo y la generatriz, nada más, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Ojo, a partir de estos puntos, yo voy a trazar círculos tangentes a las paredes de ese cono. Ahí está, círculos tangentes a las paredes del cono. Significa que voy a tener 3 círculos. Pero ojo, estos círculos tienen que ser tangentes a estas paredes. ¿Ya? Este círculo tiene que ser tangente a las paredes y el tercero tangente a las paredes laterales. ¿Ya? Y estos círculos los voy a trasladar acá. Este primer círculo mayor en este primer centro. Este segundo círculo en el segundo centro, acá. Y este tercer círculo en la tercera unión de tangentes, aquí. Ahí. ¿Ya? Y ahora sí voy a borrar estas líneas. Voy a unir con tangentes. Por ejemplo acá, voy a utilizar el color verde. Voy a unir a partir de este punto de manera tangente, al círculo. Ahí está. Y acá también de manera tangente al círculo. Voy a unir con 2 líneas tangentes. Voy a configurar que solamente tenga tangentes y punto final. A ver. Voy a unir de tangente a tangente. Acá también de tangente a tangente. Acá también de tangente a tangente. De tangente a tangente. Líneas tangentes a círculos. Y acá, de este punto final a tangente. Y de este punto final a tangente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extender las tangentes de tal manera que se intersecten entre ellas. Ahí está. Y ahí está. Y ya tengo acá una intersección. Por favor, se dieron cuenta. Y acá también tengo otra intersección. Y uno esta intersección con la otra intersección nueva que acabo de encontrar. Ahí está. Fíjense, esta de acá no va a coincidir con esta. ¿Ya? Del otro lado igual, extiendo la tangente. Y acá también extiendo la tangente. Y me va a intersectar en un punto. Ahí está. Y acá también busco la intersección de tangentes. Y esta la uno con la otra que había encontrado. Acá también nuevamente extiendo. Bueno, acá no se quiere extender porque tiene que haber una línea hacia dónde extenderse. Extiendo y también extiendo. Recorto la parte excedente. Y acá también busco la intersección de las tangentes. Y uno. Fíjense, entonces aquí ya puedo borrar las circunferencias y las divisiones. Aquí realmente lo que está de verde, eso realmente van a ser las partes del codo de reducción, que van a ser parte del cuerpo cónico truncado.
de un cono recto, ¿ya? Ahora, ¿cómo voy a hallar, así como acá en el cilindro, allí acá las divisiones, cómo voy a hallar esto de acá? Fácil. Lo que tengo que hacer es encontrar estas nuevas alturas, ¿sí? Voy a extender esta división, ¿sí? Ahora ya no llega a la amarilla, sino llega a la verde. Entonces, ¿qué significa? Que voy a trasladar esta nueva ubicación. Esto de acá, lo traslado acá. Ya no me interesa la antigua, sino voy a trasladar la nueva, acá. Ya, acá tengo una. La siguiente, acá la extiendo, pero ya no empieza acá de la parte amarilla, sino empieza de la división verde, hasta donde llega la división verde. Ojo. ¿Ya? O sea, lo que está dentro, realmente lo que es parte del codo. Caramba, si no es uno es otro. Aló. Javier Marca. Ah, hola, mi estimado. Lléveme en 15 minutos porque estoy terminando mi clase al toque. 15 minutitos, por favor. Ya, gracias. Ya, entonces, acá sumo las distancias. Ahí está. La verde, recuerden que son las nuevas distancias que estoy tomando en cuenta. El otro lo extiendo aquí y va desde el verde hasta este punto. Y esto lo llevo acá. Acá tengo otra división. Y el otro finalmente tiene que coincidir. A modo de comprobación, vamos viendo. El otro viene desde este punto hasta el final. Y esto lo llevo aquí. Ahí está. Y coincide exactamente. O sea, igual, la suma me tiene que dar igualito, eso sí. Ahora, ¿cuánto fue el ángulo? 45 grados. ¿Entre cuánto lo dividimos? En 6 partes. ¿Se acuerdan? El ángulo. ¿Cuánto fue ese ángulo? 45 entre 6. 7.5. Si 90 entre 6 es 15. 45 entre 6 es 7.5. Estas líneas las voy a inclinar 15 grados. Rotar a partir de esta intersección. Rotar a partir de intersección 7.5. Ahí está. La otra también la voy a rotar, pero esta vez lo contrario, menos 7.5. La otra lo voy a rotar 7.5. ¿Se acuerdan? En el caso del cilindro, el desarrollo empezaba un costado, después del otro. Un costado, después del otro. Acá, el ángulo de 7.5, que es el ángulo de división, primero en un sentido, luego en otro sentido, luego en otro sentido. A partir del centro, que es el punto de referencia. Ya, lo que tengo aquí es lo que está acá, las divisiones que están con amarillo. Entonces, ¿qué hago? Tengo el desarrollo del cono recto, divido la circunferencia en un número de partes. Acá también se consideran esas partes que todos van unidos por las generatrices hacia el centro, hacia el vértice. ¿Y qué hago? ¿Se acuerdan? Las verdaderas magnitudes son los que están a los costados. Ahora, si yo quiero saber la verdadera magnitud de lo que yo voy a descontar, ojo, por ejemplo, si yo quiero encontrar este punto, ¿sí? Se supone que tengo que encontrar la verdadera magnitud de este punto arriba. Pero como todas las generatrices son iguales, lo único que hago es proyectar hacia la verdadera magnitud. ¿Se acuerdan? Cuando yo tenía una línea encontrada como verdadera magnitud y después quiero quitarle algo, entonces ¿qué tengo que hacer? Ese punto que le quiero quitar, lo vuelvo a proyectar sobre la verdadera magnitud y me da lo que tengo que quitar.
Entonces todos estos puntos se ha proyectado un costado. Acá se ha proyectado un costado, acá el otro costado, y así sucesivamente. Y eso me ha permitido esas distancias trasladarlas acá y darme estas divisiones que tengo finalmente aquí. ¿Ya? Y eso vendría a ser el desarrollo de los conos de reducción.